Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente, hermana Adriana, la hermana Blanca, nuestra hermana, bienvenidos, mi esposa también, bienvenidos. Vamos a continuar. Se recuerdan que la semana pasada, en nuestro capítulo 1 al capítulo 3, la parte doctrinal o teológica, y del capítulo 4 al capítulo 6, la parte práctica. Y nos encontramos en esta primera sección del capítulo 1 al capítulo 3 en la parte doctrinal, y en nuestro estudio anterior en el capítulo 1 del versículo 1 al 14. Y ahí vimos cómo Pablo, se recuerdan, alabó a Dios, exaltó a Dios por lo que él había hecho. Él había elegido, nos había elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Alaba a Dios también porque nos redime en Cristo. Alaba a Dios también por habernos dado una herencia en Cristo y por habernos sellado con el Espíritu Santo en Cristo. Entonces Pablo desborda en una alabanza por lo que Dios ha hecho en favor de su iglesia, en favor de los creyentes. Y ahora en nuestro pasaje de hoy, del versículo 15 al versículo 23, veremos cómo el apóstol levanta ahora una oración, una acción de gracias por los creyentes en Éfeso, a la luz del plan de Dios. Entonces, vean lo que dice el versículo 15 al versículo 23. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, de toda autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Entonces, hermanos, podemos ver una oración, ¿no?, del apóstol Pablo en este pasaje. Y vemos que es una oración por los creyentes en aquella región de Éfeso. Hoy en día, hermanos, muchas de las oraciones de los creyentes son motivadas por las dificultades, están motivadas por los problemas que puedan estar atravesando, están motivadas por casi siempre por situaciones adversas y negativas a nuestras vidas. Y es muy triste, hermanos, que casi siempre la mayoría de nuestras oraciones sean por motivos negativos. Y en el texto que hoy leemos, se nos muestra al apóstol Pablo orando por estos creyentes, pero por motivos positivos. Entonces, vayamos a nuestro texto, estudiemos verso a verso y conozcamos la manera en la que Pablo oró por estos creyentes, y que esta también pueda ser, hermanos, una manera en la que nosotros como iglesia podamos orar también al Señor. Y vea el versículo 15 lo que dice. Ahí se nos da la razón y el motivo de la oración. Dice: por esta razón también yo. Entonces me encanta cómo inicia esta oración. Dice: por esta razón. Es el motivo por el cual él está llevando a cabo esta oración. ¿Y cuál es la razón? Habiendo oído, vean lo que dice, de la fe en el Señor Jesús que hay entre ¿quiénes? Entre ustedes. ¿Y de qué? Y de su amor por todos los santos. Recordemos que la ciudad de Éfeso, lo dijimos en el primer estudio, en la introducción, era una ciudad que se encontraba a la orilla, cerca de la costa, era un puerto, y es muy probable que muchos creyentes viajaran de Éfeso a Roma. Pablo, ¿se recuerdan? Se encontraba ¿cómo?
encarcelado. Esta carta se le llama unas cartas desde la prisión. Entonces Pablo se encuentra encarcelado y es probable que ahí Pablo, estando en la cárcel, recibiera noticias acerca de los creyentes en Éfeso. Y algunas de esas noticias que quizás llegaban a Pablo, algunas quizás eran malas, otros quizás eran chistes, eran habladurías, pero también habían noticias positivas que llegaban a los oídos de Pablo. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer en esta tarde, hermanos, es: ¿qué noticias podrían recibir otros creyentes acerca de nosotros como iglesia? ¿Qué noticias podrían recibir en otro lugar otros creyentes acerca de nosotros? Es que miren que allá en Sabina los hermanos de Sabina son aquí, son allá, esto, lo otro. O noticias positivas, o noticias buenas. No, miren, han perseverado bajo la prueba, han perseverado todo este tiempo y han confiado en el Señor, etcétera, etcétera. ¿Serían noticias buenas o serían noticias malas? ¿Qué noticias escucharían en otro lugar acerca de nosotros? Imagínense por un momento esto, ¿no? Que Pablo dice: habiendo oído, habiendo escuchado. Entonces, me llama la atención cómo en el capítulo 19 se nos muestra a Pablo llegando por primera vez ¿a dónde? A Éfeso. Y ahí Pablo, cuando llega por primera vez a Éfeso predicando el evangelio, se recuerdan cómo esa ciudad prácticamente han pasado. Algunos años han pasado y las noticias que le llegan a la cárcel a Pablo acerca de estos creyentes es que están permaneciendo ¿en qué? En la fe. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo lleva el mensaje del cuidado, porque lobos vendrán y van a querer destruir el rebaño. Pero Pablo ahora recibe noticias de que estos creyentes están permaneciendo en la fe. Imagínense que un día, por alguna casualidad, pues yo me fuera de aquí a vivir. Dirían: no, si el hermano se fue, pues nosotros también nos vamos. No, ¿verdad? No debería de ser así. Deberíamos de permanecer en la fe del Señor Jesucristo. Entonces Pablo se goza de eso, hermanos. Se goza de que estos creyentes están permaneciendo en la fe. Y la frase aquí, fe en el Señor, nos habla precisamente de fidelidad. De fidelidad que ellos han mostrado al evangelio. Por eso lo dice aquí, de la fe en el Señor. No dice en el líder, no dice en el pastor, no dice en el fulano de tal, en el mengano, no. Fe en el Señor. Es en Él, hermanos, que nosotros debemos de permanecer fieles, ¿no? Porque a veces los hombres sí cometen errores, cometen situaciones graves de las cuales podríamos llegar a decepcionarnos. Pero no tiene que estar plantada en el Señor, en todo lo que es el evangelio, esa fe salvadora, esa fe que los hace permanecer firmes, ¿no? Esa fe que los mantiene unidos a Cristo. Entonces, vean de esa confianza que estos creyentes tienen en Jesús, ¿no? Como lo dijimos la semana pasada, son creyentes. Se refiere a creyentes que han escuchado el mensaje del evangelio y Dios los ha llamado a vivir una vida de santidad. Entonces, vea cómo Pablo dice, esa palabra ágape es el amor de Dios. Es el amor de Dios manifestado en ellos, pero también ellos manifestándolo ¿a quiénes? A todos. Vean, no dice a Felanito, a Menganito, a Sotanito, que es el alcalde de la ciudad y se congrega con nosotros y nomás a él le damos amor. No, dice aquí a todos los santos, a todos, al fulanito que acaba de llegar, a Menganito que vive en la colonia más peligrosa de la ciudad, a fulanito que vive en la colonia más pudiente de la ciudad, a Mengano, a Sotano, al blanquito, al trigueñito, a todos los santos. Entonces, el amor, hermanos, es simplemente la fe en acción. Es la fe en acción. Ambos, tanto la fe y el amor, se producen por el evangelio. Que solo puede el evangelio ganar el corazón del hombre y ser transformado por el Señor. Y eso me recuerda a las palabras de Jesús hacia sus discípulos. Sí, imagínense una iglesia donde, aquí tenemos la mejor doctrina, aquí tenemos lo mejor de lo mejor, pero si no hay amor. Entonces Jesús dice, bueno, ¿en qué se conocerán de que son mis discípulos? En que se aman.
No tanto en que tengan la mejor doctrina, porque pueden tener la mejor doctrina, la mejor teología, pero la práctica puede estar errónea. Entonces vea cómo Jesús dice, sí, conocerme a mí y saber que yo los he amado, pero así como yo los he amado a ustedes, ustedes tienen que también amar a los demás discípulos. Y hoy en día eso es algo que está pasando, hermanos, gravemente en las iglesias. Hay muchas iglesias que se jactan de tener amor por los creyentes, el saber que fulanito se enfermó, el saber que menganito se quedó sin alimentos o está pasando por una situación grave o X situación. Nada más, a veces nos preocupamos por nosotros mismos. Como dicen, buscamos nada más nuestro bienestar. Y aquí me muestra, hermanos, que una verdadera fe se traduce en amor. Se traduce en un amor por todos los santos. Entonces, amamos a otros santos, amamos a otros creyentes, porque el Señor nos amó primero perdonando nuestros pecados. Y 1 Juan 4:20 dice, si alguien dice, ven, yo amo a Dios, o yo tengo la mejor doctrina, o yo me congrego en la mejor iglesia, dicen algunos. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es un mensaje también a su hermano. Y note, hermano, como lo dice el apóstol Juan aquí, es un mandamiento. Es un mandamiento, es un mandato que el Señor nos da. Tienes que amar al fulanito. Aunque haya hecho lo que haya hecho en tu vida, ámalo. Nos manda a amar a aquellos que Él también ama. Y si Dios ya lo perdonó a él y si él se arrepintió delante del Señor y ha dejado de practicar el pecado, nuestro deber es amarlo. Nuestro deber es amarlo, claro. Aquí muchas veces se confunde en que ámalo aunque ande en pecado. No. Aquel que sabe que el Señor lo ha perdonado, aquel que sabe que el Señor lo ha amado por su gracia, muestra su amor hacia los demás. No solo a unos cuantos, sino a todos. Es imposible, hermanos, estar en Cristo, tener fe en Él y no amar a los demás creyentes. En cambio, cuando no hay fe en el Señor, cuando no hay fe en el Señor, no hay confianza en el Señor, no hay el conocer que esa gracia con que nos ha amado es nuestra, no habrá amor hacia los demás. Entonces note cómo la fe genuina, la fe hipocresía. Hipocresía, esa palabra en el griego significa ponerse una máscara, tratar de actuar en algo que no somos. Entonces nuestro tiene que ser enmascarado, hermanos. Tiene que ser genuino y verdadero. Timoteo capítulo 1 de su primera carta, versículo 5, dice, el amor debe ser nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Observen, un corazón puro entre nosotros. Entonces observemos cómo estas cosas que llegan a los oídos de Pablo empieza a elogiar a estos creyentes. Es decir, están madurando en la fe. Eso es madurez espiritual, hermanos. Eso es madurez, eso es avanzar y crecer espiritualmente y no quedarte en el mismo lugar. Y vean cómo dice Pablo, y por esta razón, por estos motivos, dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Y este verso, hermanos, me muestra a un hombre, pues, no dejar, no detenerse. Y dice, no me detengo de dar gracias por ustedes. No me detengo de dar gracias por sus vidas. No sabemos cuánto tiempo Pablo oraba, no sabemos cuántas horas oraba o cada cuánto oraba. Pero sí podemos ver que Pablo lo hacía regularmente por estos creyentes. No ceso de dar gracias por ustedes. Y una pregunta que podríamos hacernos aquí de manera práctica y de manera aplicativa es, ¿cuánto tiempo o cada cuánto oramos por otros creyentes? Hermano, es que, a veces se me olvida. Hermano, ¿y cada cuánto se le olvida? Pues, ya no me acuerdo, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que oré por otros creyentes? Es algo que nos debemos de preguntar, hermanos. ¿Cada cuánto yo oro por otros creyentes? ¿Unos días, una semana, un mes, un año? ¿Hace cuánto no lo hago?
Y vea cómo lo dice aquí, no ceso de dar gracias por ustedes. Continuamente Pablo estaba dando gracias al Señor por estos creyentes. Cuando hay gratitud en nuestras vidas, hermanos, cuando hay gratitud en nuestras oraciones, el afán y las preocupaciones desaparecen. El afán y las ansiedades van a desaparecer. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está en control de todo. Muchas veces nuestras oraciones son más de pedir y pedir y pedir y pedir y esto y lo otro, y no de agradecerle al Señor por otros creyentes. Que dijimos, Dios, te doy gracias por la vida de fulanito, de menganito, de sotanito, de X hermano que conocí hace mucho tiempo y que no sé qué ha pasado con él, etcétera, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que dimos gracias al Señor por otros creyentes? Y me gusta aquí como dice también que Pablo hace memoria, mencionándolo, dice, ¿en qué? En mis oraciones. Y esa palabra o esa expresión, haciendo memoria, significa recordar. Es memorizar, es traer a memoria, y todo parece indicarnos, hermanos, que Pablo se acordaba de manera personal de cada creyente, de manera individual. Es probable que Pablo oraba, o probablemente de manera grupal, y probablemente Pablo había hecho una lista. Probablemente Pablo tenía una lista con los nombres de estos hermanos, y cada vez que Pablo dedicaba ese tiempo de oración, mencionaba a estos creyentes en sus oraciones. Muchos dicen, ay hermanos, es que yo no sé orar y nomás apenas puedo orar 5 minutos. Hermano, haga una lista de personas por las cuales usted quisiera orar y va a ver que va a orar más de 5 minutos. Probablemente va a ser poco, 45 minutos. O sea, va a orar lo suficiente. ¿Por qué? Porque estará haciendo memoria de otras personas. Entonces, esto es algo que te debe funcionar, hermanos. El orar por otros, al ruego, al agradecimiento delante de Dios. Entonces, Pablo estaba en la prisión, encarcelado en Roma, y ahí recordaba y agradecía al Señor. El apóstol da gracias al Señor por estos creyentes, pero también Pablo en su oración hace algunas peticiones por ellos. Versículo 17, si alguien lo quiere leer, vea lo que Pablo pide al Señor. Se pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ruego, me acerco al Señor en rogativas. Observe la diferencia, ¿no? Apóstoles hoy en día hay profetas que dicen, declara al Señor por medio de Jesucristo. Entonces vea cómo Jesús es el canal para dirigirnos al Padre en oración. Pido que el Dios de nuestros hace Pablo por esos creyentes, pide que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ese espíritu de sabiduría, hermanos, procede de Dios. Y si observan, no pide entendimiento a sus vidas. No se trata de una sabiduría terrenal, no se trata de una revelación terrenal, sino de una sabiduría, de una revelación por medio del Espíritu Santo. Para poder comprender, hermanos, mejor, poder conocerlo mejor a Él de una manera más completa y profunda. Veo cómo Pablo no está pidiendo cosas terrenales. No está pidiendo cosas de este mundo. Ay, concédeles revelación y sabiduría de parte de Dios para que ellos puedan comprender y conocer mejor a Dios. Pablo mencionó en los versículos anteriores del 13 al 14 todo lo que Dios ha hecho por los creyentes. Pero para poder comprender esas verdades necesitamos que Dios mismo, hermano, nos dé sabiduría y revelación. Pablo no está pidiendo más bendiciones. Pablo lo único que está pidiendo, cuando hay poca luz, hará que nuestros ojos espirituales no puedan ver el panorama completo. El panorama espiritual completo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que Dios alumbre sus ojos espirituales
para que puedan conocer. Entonces, hermanos, los ojos del corazón son simplemente nuestros ojos interiores, que necesitan abrirse y ser iluminados antes de poder captar la verdad de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos de pedirle, Señor, abre nuestros ojos espirituales para poder conocer tu verdad, para poder conocer tu palabra. Entonces, como iglesia, hermanos, esta puede ser una petición continua que podemos hacer por nosotros y por los demás creyentes, que Dios abra nuestros ojos espirituales para lo que hemos de saber. ¿Y qué es lo que hemos de saber? Pablo menciona aquí, si ustedes se fijaron, 3 cosas. La número 1 es que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Pocas cosas y personas hoy en día nos dan esperanza, hermanos. Pero en Dios tenemos una esperanza. ¿Lo sabía usted? ¿Sabía usted que como creyente tiene una esperanza? El Señor nos ha llamado, hermanos, por su gracia, por su misericordia, no por nuestras obras, sino por su infinita misericordia y bondad. Nos ha llamado a la santidad, también nos dice la palabra. Pero junto con ese llamamiento, el Señor nos da una esperanza. Nos ha dado una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza de nuestro llamamiento? Vea lo que dice Pedro. Primera carta, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esta es la esperanza. Esta es la herencia que hemos de recibir. Es una esperanza viva. No es algo vano, es algo verdadero. Es una esperanza de vida eterna. Él la ha prometido por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la esperanza de la que Pablo nos habla no es algo vano, sino es una confianza segura y cierta, hermanos. Es algo que el Señor ha prometido. Entonces nosotros, como estos creyentes en Éfeso, necesitamos, hermanos, iluminación. Iluminación espiritual para poder comprender la esperanza del llamamiento. La esperanza de ese llamamiento, una esperanza viva, como lo dice Pedro. Segundo, dice, para que ustedes puedan conocer y saber cuáles son las riquezas de ¿qué? De la gloria de su herencia en los santos. Pablo ahora menciona también las riquezas de la herencia de Dios. Y muchos comentaristas consideran este texto muy difícil de interpretar. Y pues créanme, hermano, yo también estaba pidiéndole al Señor, ¿qué nos quiere decir aquí? Algunos comentan que puede referirse a que Dios nos dará una herencia. Y es lo que mencionamos ahí en Primera de Pedro. Pero también algunos comentan que puede referirse a que nosotros mismos como creyentes somos la herencia de Dios y que de eso nosotros debemos de estar esperanzados, de saber que Dios nos tomará como su herencia. Entonces, luego dice, como tercera cosa, Pablo pide que los ojos sean iluminados para que ellos puedan conocer y saber cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Pablo, hermanos, desea que los creyentes en Éfeso puedan conocer cuán grande es el poder de Dios. Cuán grande y asombroso es el poder de Dios. Y aquí esta palabra extraordinaria grandeza es, en el griego es hiper. O sea, hiper, mega, tal cosa. O sea, es algo grande, inmenso. O sea, es extraordinario, dice aquí Pablo. Es extraordinario esa grandeza de su poder. Lo hemos visto y lo hemos cantado, hermanos, cómo Dios creó este mundo con el poder de su palabra. Dios creó todo lo que vemos simplemente hablando. Él creó todo lo que existe. Y luego dice Pablo, ese poder es extraordinario. ¿Para con quiénes? Para con nosotros. Hermanos, como creyentes debemos de saber que tenemos un Señor y un Dios todopoderoso. Lo hemos visto en estudio en Génesis.
cómo Dios ha obrado en Abraham, cómo Dios ha venido obrando en Abraham, a pesar de que Abraham físicamente, naturalmente, está imposibilitado. Pero Dios en su poder y en su extraordinaria grandeza, Dios obra en su vida y les concede a él y a Sara el poder tener un hijo. Entonces, ese es el poder extraordinario de Dios, el poder grande que Dios tiene. Y eso es algo que dice Pablo, ustedes lo deben de saber. Ustedes deben de pedir iluminación en sus ojos, y yo también pido iluminación en sus ojos espirituales para que ustedes puedan ver que tienen un Dios grande y poderoso, un Dios que es capaz de obrar ante lo que el hombre puede considerar imposible. Entonces, vea cómo, hermanos, usted y yo tenemos un Dios que puede obrar grandemente en favor nuestro en medio de cualquier circunstancia. Por eso dice aquí que ese poder es para con los que han creído. O sea, no es para los que no han creído. Aquí lo dice claro. Es para con los que han creído. Entonces, usted y yo, hermanos, tenemos un Dios poderoso a favor nuestro. ¿Se recuerda lo que el Señor le dijo a Pablo en 2 Corintios 12:9? Bástate en mi gracia y en mi poder, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Cuando eres débil. Cuando consideras que ya no puedes hacer nada y cuando tus fuerzas caen, ahí mi poder se hace manifiesto y es grande en tu vida. Entonces, tenemos un Dios todopoderoso. Que Dios abra nuestros ojos espirituales, hermanos, para poder conocer esa verdad. Para conocer que tenemos a un Dios que puede obrar grandemente en nuestras vidas. Pero vea lo que dice Pablo. ¿Dónde está la prueba de ese poder? Pablo lo menciona y dice: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Aquí Pablo da una muestra. Dice Pablo, para muestra un botón. Ese poder tan grande de Dios, ustedes lo pudieron ver cuando Dios lo levantó, resucitó al Señor Jesucristo de la muerte y lo exaltó a su diestra. Pues, hermanos, Pablo nos da un ejemplo claro. Lo estudiamos en el libro de Mateo, ¿se recuerdan? Cómo aquella tumba con aquella gran piedra no podía ser movida fácilmente. Y también tenía una seguridad extraordinaria ahí. Aparte tenía sellos y todo cuanta cosa. Y Dios resucita de entre los muertos a su Hijo amado. Y lo exalta hasta lo sumo. Entonces, ese mismo poder, dice Pablo, que obró en Cristo Jesús, está disponible para aquellos que le creen por medio del Espíritu Santo. Entonces, qué grande, hermanos. Necesitamos ese poder precisamente porque somos débiles. Necesitamos de ese poder de Dios porque es únicamente por medio de ese poder que podemos mantenernos firmes espiritualmente. Y vea cómo Pablo aquí no se refiere a cosas materiales, hermanos, sino que se está refiriendo a que ellos deben de conocer ese poder para poder vivir espiritualmente firmes. Si nosotros vivimos espiritualmente firmes y buscamos primeramente el reino de Dios, lo demás es añadidura. Lo demás vendrá por añadidura. Entonces todo va primeramente a lo espiritual. Entonces esto debe de traer consuelo a nuestras vidas, hermanos. Consuelo de saber que el poder de Dios está a nuestro favor y que resucitaremos. Esa también es la esperanza de vida eterna. Estaremos en la morada eterna, así como obró ese poder en Cristo Jesús resucitándolo de los muertos y lo ha sentado a la diestra del Padre, dice Pablo, de esa misma manera. Ese poder los levantará a ustedes de la muerte o los transformará si están vivos para llevarlos a la morada celestial que el Señor ha prometido para aquellos que le aman. Entonces ahora en estos 3 versículos, hermanos, que se nos muestra precisamente
¿Con qué propósito Cristo fue resucitado y sentado a la diestra de Dios? Versículo 21 en adelante. Dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y podemos ver aquí cómo Cristo es exaltado hasta lo sumo. Fue puesto sobre todo, tanto en lo que es visible como en lo no visible, tanto en lo presente como en lo venidero. Entonces, qué consuelo, hermanos, saber que Jesús resucitó y ahora Él gobierna. Él gobierna y todo está sometido bajo sus pies. Esto debe traer esperanza a nuestra vida, hermanos, de saber que Él ya tiene un dominio de todas las cosas, un control de todas las cosas, un poder y un gobierno sobre todas las cosas. Entonces, como creyentes no podemos vivir una vida espiritual blandengue, sino que debemos de ver la posición que ahora tenemos en Cristo. Estamos en Él, por eso esa palabra siempre se repite, en Él. Y Él tiene poder, y si Él está allí, entonces nosotros también estamos en ese poder, en esa posición juntamente con Él. Él está ejerciendo control sobre todas las cosas a nuestro favor. Entonces, hermanos, todo obra para bien. Por eso dice Romanos, para aquellos que aman al Señor, porque Él tiene poder sobre todo principado. Él tiene poder sobre toda autoridad. Él tiene poder sobre todo poder. Él tiene poder sobre todo dominio. Y Él tiene poder sobre todo lo que se nombra, hermano. Llámese fulanito, menganito, sotanito, fulano de tal. Él tiene poder sobre todo nombre. Por eso la palabra dice que en aquel día toda rodilla se doblará delante de Él y confesará que Él es el Señor. Entonces, hermanos, este poder lo tiene el Señor. Y es algo que dice Pablo, que ustedes deben de abrir sus ojos a eso y saber que Él está gobernando. Y saber esa verdad espiritual los va a hacer tener un mejor conocimiento de Él. Un mejor conocimiento de Él. Entonces, a veces, hermanos, como creyentes, pensamos de que sí, tenemos al Señor a nuestro favor, pero vemos que a veces decimos que no, la cosa no parece así. No, hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y saber que Cristo está gobernando sobre todo. Y que ese poder que Él tiene es para el bien de su iglesia. Es para el bien de los creyentes. Entonces, el gobierno de Cristo es absoluto, pero también ese poder es para el bien de la iglesia. Por eso dice, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Se observa, hermanos, cómo Jesús es Señor sobre todo, pero su relación con la iglesia es muy diferente. Es una relación cercana como la de nuestros miembros. Cuerpo, cabeza, manos, pies, brazos, piernas, cabeza, cuerpo. Entonces la cabeza del cuerpo humano, ¿qué hace? Gobierna, inspira, guía, coordina, sostiene, protege. O sea, la cabeza cumple una función importante. Entonces Jesucristo hace lo mismo por la iglesia. Él es la cabeza, Él es el que dirige, Él es el que guía, es el que coordina, sostiene, inspira, gobierna, protege. Él es eso para la iglesia, está diciendo Pablo. Por eso fue exaltado, sobre todo. Pero su relación con su iglesia y con sus creyentes es cercana. Él nos guía, Él es nuestra cabeza. Él es aquel, hermanos, que sin el cual la iglesia no puede existir. Y por eso aquí también nos llamamos Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo porque le pertenecemos a Él. Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es la plenitud de la iglesia. Entonces Pablo nos hace ver cómo Cristo nos cuida, nos alimenta. Nosotros somos miembros, parte de esa iglesia. Somos un cuerpo. Eso es lo que la analogía o la ilustración que Pablo muestra aquí. Somos su cuerpo, hermanos.
Somos ese cuerpo que forma parte de esa cabeza y juntos son la plenitud. Entonces, Pablo nos hace ver, hermanos, cómo Cristo es la cabeza de su iglesia y podemos descansar entonces en completa seguridad. Hermanos, de esta manera Pablo termina su oración por los creyentes en Éfeso. Su deseo es que los creyentes puedan tener una comprensión amplia respecto a quién es Dios y lo que Él ha hecho por ellos en Cristo. Entonces, Él ha sido puesto, dice Pablo, sobre todo y de manera particular guía a su iglesia. Entonces, hermanos, dice Pablo, deseo y pido a Dios de que sus ojos sean abiertos, iluminados a esta verdad. Que ustedes puedan conocer la posición que tienen en Dios y que esa posición en Dios ahora impacte su vida y su vida terrenal sea diferente. Que su vida práctica ahora sea diferente. Entonces podemos, hermanos, de esta manera ver lo que Dios ha hecho en el pasado por su iglesia y lo que Dios hará en la eternidad por su iglesia y lo que Dios está haciendo en el presente por su iglesia. Entonces, hermanos, no es una oración como tal que debemos de seguir, pero sí es una manera, hermanos, en la cual nosotros como iglesia podemos orar al Señor para que el Señor abra nuestros ojos espirituales hacia estas verdades. El Señor pueda darnos sabiduría y revelación para tener un mejor conocimiento de Él. Amén. ¿Qué les parece si oramos, nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por haber podido estudiar este pasaje y haber podido comprender lo que el Señor nos dice en su palabra? Padre, te doy gracias en esta tarde por tu amor, tu fidelidad en nuestras vidas.